Alabanza a Dios. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana. Dios te bendiga. Este tema se llama Enseñando Sabiduría. Oiga como tema, Enseñando Sabiduría. ¿Y cómo puede enseñar un hombre sabiduría? Solamente cuando le ha pedido a Dios sabiduría. El apóstol Santiago en su capítulo 1, verso 5, dice que hay que pedir sabiduría a Dios. Pero muchos quieren enseñar y ni siquiera le han pedido sabiduría a Dios. No han pedido la sabiduría. ¿Y cómo van a enseñar sabiduría a otros si ni ellos la tienen? Por eso el tema se llama Enseñando Sabiduría. El hombre que tiene sabiduría habla misterios revelados de parte de Dios. Habla con conocimiento, habla con entendimiento. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 28. Libro de Colosenses capítulo 1, versículo 28. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mire lo primero que dice, amonestando a todo hombre. Y dice, enseñando a todo hombre. Número 2. Número 3, en toda sabiduría. Número 4, dice que para que el hombre sea perfeccionado. Colosenses capítulo 1, verso 28. Enseñando sabiduría. Es necesario que el hombre de Dios, que la mujer de Dios tenga sabiduría. Malos pastores. Hebreos capítulo 13, verso 17, dice que los pastores van a presentar la iglesia. Pero ¿qué clase de iglesia le van a presentar muchos pastores? ¿Qué congregación le van a presentar a Dios si no le han dado sabiduría, si no le han dado conocimiento, si no le han dado entendimiento, si no le han enseñado lo que es revelación? Hebreos capítulo 13, verso 17 dice que los pastores son responsables de presentar la iglesia. Vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16-17. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16-17. Alabanza a Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oiga, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, como Cristo dijo. Ustedes tienen que ser perfectos, le dijo a los discípulos, enteramente preparados para toda buena obra. Pero ¿cómo un hombre va a enseñar si no tiene conocimiento y entendimiento de la palabra? La enseñanza es algo que lleva misterios. Es un mensaje revelado que tiene que el pueblo conocerlo y entenderlo. ¿Por qué Dios está hablando? ¿Por qué Dios quiere que se hagan las cosas a la manera de Dios? Haciendo la voluntad de Él, haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque vamos a tener que dar una medida. Tenemos que dar una medida para poder ser levantados en la venida de mi Cristo. Aleluya. Hay poder en Jesús. ¿Sabe por qué muchos se van a quedar en la venida de mi Cristo?
por vivir una vida religiosa, por no tener sabiduría de Dios, por no tener el conocimiento y entendimiento pleno que Dios quiere que usted y yo tengamos. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Oiga, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es necesario dar esta medida que dice Efesios capítulo 4, verso 13. El que no dé la medida por la palabra de Dios se va a quedar. El asunto de la salvación, el nacimiento de un hombre y de una mujer, el nacimiento espiritual, es porque Cristo derramó su sangre y ha dado de su espíritu, pero también nos ha dado su palabra. Dice que del costado de mi Jesús salió sangre y agua. El agua es la palabra. El que no tenga sabiduría en la palabra de Dios no va a poder dar la medida del varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, oiga, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Biblia dice que hay que dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Usted y yo tenemos que ser árboles fructíferos, que demos buenos frutos. Por eso Cristo dijo, por su fruto los conoceréis. El mango da mangos, la manzana da manzana, el naranjo da naranjas. Pero hay que dar una medida a 30, 60 y a 100 por uno. El que no llegue a 30 es porque no tiene sabiduría. El que no llegue a 60 es porque le faltó un poco de sabiduría. El que llega a 60 es porque es un mejor. Oiga, al 30, al 60 y al 100 por uno, lo dijo mi Cristo. Hay que dar esta medida. Y es por la palabra. Enseñando sabiduría. Usted tiene que dar la medida. Usted tiene que dar la medida. Que no lo engañen. ¿Sabe por qué hay hombres que no pueden enseñar la palabra de Dios? Porque no se arrodillan a Dios para pedirle sabiduría en su palabra. No se inclinan a este libro a escudriñarlo, a estudiarlo. No le dedican tiempo para tener sabiduría, conocimiento y entendimiento y revelación en la palabra de Dios. Hay que pasar horas y horas comiendo esta palabra, leyéndola, oyéndola, viendo esta palabra. Por eso dice Colosenses capítulo 1, verso 28, donde estamos en el mensaje. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pero ¿cómo va a perfeccionar usted, hombres y mujeres, si no tiene la palabra? ¿Cómo va a edificar usted a otro hombre y otra mujer si no tiene la palabra? La mayoría de los predicadores y los que quieren enseñar el evangelio hoy en día
La mayoría, dije, no todos, son gritones. Creen que eso es sabiduría. Creen que eso es elocuencia. Eso no es conocimiento ni entendimiento. Eso no es revelación. El hombre de Dios tiene que tener conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios para enseñar a otros. Y es lo que Pablo dice, enseñando en toda sabiduría. Dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre en toda justicia. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16, 17, para que el hombre sea perfecto y preparado para toda buena obra. ¿Cuándo? Cuando conoce la palabra. La palabra de Dios es la que te hace conocer el misterio de la piedad. Por eso hay muchos que no practican el misterio de la piedad porque no saben lo que es piedad, que Dios pide piedad, que es un misterio aprobado por Dios. No conocen lo que es el amor, no conocen lo que es paz, gozo. Es necesario que el hombre de Dios y la mujer de Dios enseñe con sabiduría, edifique con sabiduría. Los pastores que tienen congregaciones, es tiempo de escuchar Hebreos capítulo 13, verso 17. ¿Qué iglesia le va a presentar usted al Señor? Usted no le va a presentar una iglesia que no entienda, que no tenga conocimiento de lo que hizo aquí en la tierra. Para presentarle una iglesia, una congregación aprobada delante de Dios, esa iglesia tiene que ir llena de la palabra de Dios, del conocimiento y entendimiento. Porque solo con el conocimiento y entendimiento, la revelación y la sabiduría, vamos a hacer lo correcto delante de Dios. Así es de la única manera que se puede hacer bien las cosas para Dios. No gritando, enseñando bien, enseñando sabiduría. Pero ¿cómo va a tener sabiduría un hombre o una mujer si no tiene conocimiento? Si no tiene entendimiento? Ni él mismo entiende de lo que está hablando. Así hay muchos hoy en día que se presentan en un púlpito, en un altar, en un estrado, en un auditorio y quieren enseñar y ni ellos mismos saben de lo que están enseñando. Ni ellos mismos entienden de lo que están exponiendo. Tengamos cuidado. Mucho cuidado. Para hacer bien las cosas de Dios necesitamos sabiduría de Dios. Por eso Santiago capítulo 1 verso 5, él dijo que había de que pedir sabiduría a Dios. El que tiene sabiduría es el que puede enseñar a otros. Aleluya. El hombre y mujer que tiene sabiduría de Dios habla misterios, misterios revelados por el Espíritu Santo. Habla bajo la luz del Espíritu Santo, bajo la iluminación del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo la inteligencia del Espíritu Santo. Así es un hombre de Dios, una mujer de Dios que tiene sabiduría. Por eso el tema se llama enseñando sabiduría. ¿Qué está enseñando usted? Personas que ahora en día se paran en los altares, en los púlpitos, a hablar cosas, unas cosas puros disparates, pura bobería, pura charlatanería. Son charlatanes. No tienen enseñanza. No tienen enseñanza para edificar a otros. No tienen palabra para edificar a otros, para ayudarlos a tener un crecimiento espiritual. No conocen
lo que es doctrina básica, no conocen lo que es doctrina dimensional. ¿Y cómo entonces van a poder edificar a otros? Es tiempo de despertar. Solo el que tiene sabiduría de Dios va a escapar de esta apostasía tan terrible que hay en la tierra. Pero para eso necesitamos el Espíritu Santo. Aleluya. Que nos humillemos ante el Espíritu Santo y ante este libro maravilloso que se llama Biblia, que tiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Hay que pasar horas con el Espíritu Santo, doblegado, inclinado a este libro. De otra manera, no vamos a poder tener sabiduría. Cristo viene a llevar una iglesia llena de sabiduría, de conocimiento y entendimiento, de revelación. Miren lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los colosenses, a la iglesia en Colosas, Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cuándo? Cuando la palabra more en abundancia en nosotros, en nuestro corazón, espíritu, en nuestra alma. Aleluya. Y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, dije. Dios quiere hombres y mujeres que sean sabios con la palabra, que sean sabias con la palabra para poder edificar a otros, para poder ayudar a otros. Es tiempo de examinarnos si estamos capacitados, si tenemos sabiduría de Dios para enseñar a otros. Es tiempo de reconocer si podemos edificar en el cuerpo de Cristo, si estamos preparados para instruir, para capacitar y discipular a otros, para enseñarles a otros. Los pastores, como dice Hebreos capítulo 13, verso 17, el pastor tiene que tener sabiduría, revelación, conocimiento y entendimiento en la palabra de Dios, porque a ellos les va a tocar presentar la iglesia ante mi Señor Jesucristo. Pero ¿qué deje el pastor que no tenga sabiduría, que no tenga conocimiento, entendimiento y revelación de la palabra? Que no tenga esa luz del Espíritu Santo para enseñar a otros. ¿Con qué congregación le va a presentar? ¿Qué congregación le va a presentar al Señor? Si la Biblia dice que hay que dar una medida, Efesios capítulo 4, versículo 13. Si mi Cristo dijo que hay que dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Y eso no es dando dinero. El crecimiento espiritual no se compra con dinero. Escuche esto. El crecimiento espiritual se obtiene a través del Espíritu Santo y su palabra. Es la palabra de Dios que nos da el crecimiento. Es la palabra de Dios que nos va a hacer dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Es la palabra de Dios que nos va a completar la perfección de la santidad para estar aptos en la venida de Cristo que estamos esperando. Es tiempo, amado hermano, amada hermana. El evangelio no es juguetería. El evangelio no es de inventar. El evangelio no es de probar o no probar. El evangelio es de afirmarnos. El evangelio es de tomarlo serio. Es de tomarlo con seriedad. Esto no es si me sale bien o me sale mal.
No, esto es de indagar, de perseverar, de dedicarle tiempo a la Biblia, a la palabra de Dios, que los edifica, que los da crecimiento espiritual, que nos está haciendo una limpieza, nos está lavando. Dice que es agua que los limpia. Así es la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 26. Jesucristo pronto viene por una iglesia que tiene su palabra. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.